A mediados del siglo XIX es cuando podemos considerar que la educación a distancia tiene su fe de vida, su partida de nacimiento, y a lo largo de las décadas posteriores se fue afianzando. Podríamos decir que la eclosión fundamental de la educación a distancia tuvo lugar en la década de los años 70, entre otras cosas con el nacimiento de la Open University británica y poco después el nacimiento de la UNED de España. A partir de ahí hubo una proliferación de instituciones educativas de nivel superior y paralelamente se trasladó a América Latina con instituciones, el propio sistema de Universidad Abierta de la UNAM, la propia Universidad Técnica Particular de Loja, en fin, y en otros países, en Colombia, en Argentina, en fin, fueron naciendo experiencias de educación a distancia. Y la historia ha ido siempre muy ligada a lo que ha sido el desarrollo de las tecnologías. Es decir, las tecnologías han ido avanzando y, por ejemplo, yo ahí señalo muchas veces que lo que mejor conozco, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, ha sido un ejemplo de cómo ha ido evolucionando en función de las tecnologías. Desde el sistema clásico de educación a distancia, de un material impreso, un teléfono, un correo postal, posteriormente la radio, la televisión, a lo que son las tecnologías punteras de hoy, es decir, las tecnologías que están suponiendo esta era de la cultura de Internet y que está perfectamente penetrando a la sociedad. Y si las tecnologías penetran a la sociedad, obviamente tienen que penetrar a la educación. Y de manera muy especial a la educación a distancia, que siempre ha estado más ávida a incorporar, me gusta más decir a integrar las tecnologías en sus procesos que la propia educación o enseñanza presencial. Bueno, es evidente que en los países desarrollados la educación a distancia ha sido una auténtica bomba, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, en todos los países desarrollados de Europa, en el Reino Unido, y en países de Asia, en países de África del Sur, realmente la educación a distancia ha sido un fenómeno imparable y hoy día, más allá de las instituciones que nosotros denominamos unimodales, es decir, que solo enseñan a distancia, están todas las instituciones que eran presenciales y que han ido poco a poco, progresivamente, incorporando programas a distancia, precisamente con esta integración de las tecnologías a los que yo me refiero. Es decir, en definitiva, Europa, Estados Unidos, Japón, bueno, ya grandes países como China, la India, África del Sur, realmente los avances han sido brutales. En América Latina, pues está sucediendo lo mismo. Bien es cierto que yo detecto, viajo con frecuencia por América Latina, unas resistencias que a veces son inconcebibles, resistencias actualmente a que se implementen programas de educación a distancia cuando está probada la eficacia de esta modalidad. Y quiero decir y aclarar que cuando me refiero a educación a distancia, me refiero a esta forma de enseñar y aprender en la que caben todas las proyecciones, todas las formulaciones de educación, desde la más convencional, basada en aquel material impreso, hasta las más avanzadas que hoy denominamos e-learning, blended learning, educación online, etcétera, etcétera. Todas están ahí integradas. Esto es un fenómeno imparable, como es imparable el fenómeno de las tecnologías, el fenómeno de Internet, la cultura digital, la cultura de Internet está, reitero, penetrando a la sociedad y también penetrando a la educación. Y la educación a distancia, en este sentido, siempre ha sido pionera a la hora de incorporar y de integrar las tecnologías dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mire, esta pregunta es importante y suele ser bastante recurrente. Yo creo que lo que hay que poner es imaginación para proponer programas de educación a distancia. Yo he llegado a conocer programas de educación a distancia de carreras que uno no podría imaginar que se pudieran enseñar así. Pero en este sentido hay que señalar que aquellas carreras que siempre se dice, ¿cómo hacen las prácticas los alumnos a distancia? Nosotros en España tenemos multitud de carreras donde los alumnos realizan prácticas que en ningún caso son menores a las que realizan los alumnos de nuestras universidades presenciales de prestigio de España, como puede ser la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca. Nuestros alumnos, tanto en carreras, yo soy decano de la Facultad de Educación, por ejemplo, en Educación Social, como en Física, como en Ingeniería, realizan prácticas, naturalmente faltaría más, pero después, con todas las ventajas que supone la no limitación de tiempo, de espacio, de ritmos de aprendizaje, todo esto que están promoviendo las nuevas tecnologías. Y que antes de las nuevas tecnologías, ya no hablamos de nuevas tecnologías, las tecnologías en sí, pero incluso antes de estas tecnologías avanzadas, también hacíamos educación a distancia que posibilitaban este tipo de procesos con un interés y con una función social que hoy nadie puede poner en duda.
Es decir, cuando se hacen procesos de acreditación o de verificación, y esto los gobiernos a veces creo que no lo llegan a entender, no podemos aplicar los mismos parámetros a la hora de evaluar, por ejemplo, una universidad a distancia y una universidad presencial. ¿De qué me vale a mí que algunos de los indicadores sean, por ejemplo, metros cuadrados por alumno? No tiene sentido. Y claro, cuando se hacen esas valoraciones, las universidades a distancia quedan mal paradas, o instalaciones deportivas, o etcétera. Hay una serie de indicadores que no valen. Muchos de ellos sí valen, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia. Aprovéchense. Pero en otros casos hay que adecuar a lo que suponen una serie de indicadores, por ejemplo, basados en los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. Habrá que valorar cómo funcionan esos sistemas. Pero lo que sí le quiero decir es que hay que evaluar, hay que valorar, acreditar tanto unos sistemas como otros. Porque hoy, en lugar de hablar que qué es mejor, si la enseñanza a distancia o la enseñanza presencial, deberíamos hacer un gran esfuerzo por hablar de qué tiene más calidad, qué programa tiene calidad. Y usted sabe que cuando se dice, o dicen algunos, que la enseñanza a distancia o la educación a distancia es de segunda categoría, ciertamente creo que lo dicen por absoluta ignorancia y por falta de conocimiento, porque en efecto hay programas a distancia que son un auténtico desastre, pero mi querido amigo, también los hay en la enseñanza, en la educación presencial. Auténticos desastres que hemos pasado todos como alumnos de la educación presencial, pero también hay excelentes programas en la enseñanza presencial, como los hay en la educación a distancia. Yo creo que de lo que hay que hablar es de la calidad. Este programa es de calidad, adelante. Este programa no es de calidad y tiene muchas fallas, pues que no se acredite, sea presencial o sea a distancia. Bueno, los indicadores de calidad tienen que girar en torno al tipo de recursos que se utilizan, al tipo de materiales y a las vías de comunicación. ¿Qué sistemas de comunicación, qué sistemas de interacción? Y luego, naturalmente, está el seguimiento. Pero el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje también hay que evaluarlo en la presencial. Es decir, cómo los profesores llevan a cabo todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo llevan los procesos de evaluación, cómo llevan la facilitación para que los alumnos alcancen las competencias finales que se pretenden en cualquier tipo de estudios. Pues igual en la enseñanza a distancia. Es decir, hay una serie de indicadores que en este caso tienen que primarse, pues todo lo que suponen los recursos que se utilizan, los sistemas de comunicación, de interacción y cómo se desarrolla eso. Mire usted, es que cuando se habla de calidad en estos casos, de lo que tenemos que hablar es de metodologías. Este programa de enseñanza, sea presencial o a distancia, está bien diseñado pedagógicamente. Si está bien diseñado y se cuenta con los recursos, ese programa va a tener éxito. Más allá de si se utilizan estas tecnologías o las otras. Las tecnologías tienen que servir a la metodología, las tecnologías tienen que servir a los procesos de enseñanza-aprendizaje y no al revés. Y cuando las metodologías están bien planteadas, cuando los diseños están bien planteados, yo creo que el éxito está garantizado, siempre que se cuente con profesorado capacitado, ilusionado, convencido, entregado, etc. Y que en muchos casos esto no siempre es fácil. Estamos viendo los movimientos que hay en muchos países en torno a las inquietudes que los profesores tienen, porque en muchos casos no se ven bien tratados, no se ve bien reconocido su profesión y su rol. Veamos el éxito de Finlandia. El éxito de la educación en Finlandia básicamente está porque el profesorado está considerado, está incentivado, está capacitado, se les exigen unos niveles de excelencia y naturalmente la educación en Finlandia funciona muy bien. Pues el mensaje que yo daría a aquellos que se están preocupando, están interesados en saber o en conocer qué es esto de la educación a distancia, sería un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza, un mensaje de convencimiento de que si se acercan a un programa, a una institución de educación a distancia, que sea una institución de calidad, que sea un programa serio, planteado rigurosamente, con una planificación adecuada, con unas bases teóricas y de principios pedagógicos bien plantados, bien planificados, que acudan a ello porque con seguridad van a encontrar una respuesta a sus necesidades de aprendizaje, con la ventaja de que además esa formación puede ser en servicio, pueden estar trabajando, prescindiendo de las limitaciones del espacio, del tiempo, de los ritmos de aprendizaje que uno exige, de la velocidad a la hora de aprender. En fin, las posibilidades son muchas, la función social que se puede desarrollar es inmensa y naturalmente yo lo que puedo transmitir desde aquí es que se fíen de la educación a distancia y que transmitan esa confianza que en muchos casos es difícil en determinados países a las autoridades de las instituciones y a las autoridades gubernamentales, que en muchos casos se resisten, vuelvo a reiterar, por ignorancia, por falta de conocimiento de lo que es la realidad de una buena educación a distancia.